tardes de nuevo, ¿cómo andan? Me vuelvo a presentar para el que no se había conectado. Yo soy Carla Chaquelevicius, soy médica inmunóloga de acá de OSECAC, atiendo en el Jonasal. Y hoy me toca hablar de un tema que está muy en boga, que es qué sabemos de COVID, y en particular, como soy inmunóloga, voy a hablar de la respuesta inmune anti-COVID, ¿sí? Vamos con la presentación. Les recuerdo que yo ya di una charla de inmunología básica hace un tiempito. Para el que me escuchó, esta charla le va a resultar más fácil, y para el que no me escuchó, me puede volver a escuchar o buscar en el canal de YouTube, donde están subidas todas las charlas que se dieron hasta ahora, ¿sí? Y las pueden escuchar cuando ustedes gusten. Respecto de las preguntas que tengan a medida que van surgiendo en la presentación, las pueden ir mandando por el chat y las vamos a responder todas juntas al final, como hacemos siempre. Ahora este es el programa más cerca, que nos acerca a los médicos a los pacientes para brindarles información o sacar dudas de diferentes temas, ¿sí? En la semana, todos los días hay alguna charla diferente, los temas son súper variados. Les anticipo lo que se viene, ¿sí? Mañana tienen una charla de dermatología acerca de fotoprotección, súper interesante. La semana que viene, el lunes, hablan de litiasis renal y vesicular, ¿sí? Que son estas piedritas que se forman en los riñones o en la vesícula. El martes que viene sobre menopausia, y el miércoles siguiente algo sobre nutrición, que es la dieta mediterránea, ¿sí? Son súper interesantes, variadas, hay para todos los gustos. Les recomiendo que si tienen tiempo y ganas nos escuchen, que está buenísimo, ¿sí? La parte de los síntomas de coronavirus la voy a pasar rápido porque justamente es el tema de mi charla, así que los vamos a hablar bien detalladamente más adelante, ¿sí? Pero les recuerdo que acá tienen los números de contacto por si llegan a tener algún síntoma de los que vamos a hablar hoy. Contáctense, porque es importante hacer el diagnóstico y detectar tempranamente para no contagiar a nadie, ¿sí? O a la menor cantidad de gente posible, y cumplir el aislamiento. Bien, entonces, ¿qué sabemos hasta ahora de COVID? Bien, nosotros desde que nacemos, porque tenemos un sistema inmunológico débil, somos amenazados por muchos microbios peligrosos causantes de infecciones y muertes, ¿sí? Contamos con un sistema inmunológico que nos permite detectarlo y montar una respuesta que la mayoría y gran mayor parte de las veces logra erradicar las infecciones, ¿sí? A veces pasa que, como en esta situación, surgen agentes infecciosos que son nuevos, que el sistema inmunológico no conoce y no está preparado para combatirlos, ¿sí? El coronavirus es uno de estos virus nuevos que surgió recién ahora. ¿Cómo se originó? ¿Sí? En diciembre del 2019, hace muy poco, un doctor que es chino, Li Wenliang, empezó a ver que algunos de sus pacientes aparecían con una enfermedad infecciosa respiratoria rara, ¿sí? Que se parecía al síndrome respiratorio agudo, que ya había pasado en China, pero no le creyeron, ¿sí? Incluso lo denunciaron por fomentar falsas alarmas, ¿sí? Después de un tiempo, a los hospitales de la ciudad de Wuhan en China empezó a llegar mucha gente con un síndrome respiratorio severo, que tenían tos, fiebre y dificultad respiratoria, y mucha gente se moría. Ahí ratificaron esta supuesta denuncia del doctor Wenliang y empezaron a buscar cuál era el agente causal. Y encontraron en enero del 2020 un virus que se llama SARS-CoV-2. Esta sigla viene y significa Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Lo traduzco al castellano: infección respiratoria aguda severa por coronavirus 2, ¿sí? Porque ya hay un coronavirus, que es el 1, digamos, que ya lo conocíamos todos y que causa resfrío. Y la enfermedad que causa este coronavirus se llama COVID-19, ¿sí? Y es Coronavirus Disease
2019, porque es la fecha en la que se identificó, en la que empezó la enfermedad. ¿Por qué es importante conocer del coronavirus? Porque es una pandemia que se expandió por todo el mundo, ¿sí? Y en 9 meses infectó 27.236.916 personas y causó 891.031 muertes al 8 de septiembre, que fue cuando actualicé por última vez esta charla, ¿sí? Y la expansión por el mundo está siendo incontrolable. Bien, les muestro un dibujito, ¿sí? Un esquema del COVID. El coronavirus es un virus de tipo ARN. El ARN es el material genético que lleva el virus. Hay bacterias que tienen, o sea, todos los microorganismos que nos infectan tienen un cierto tipo de material genético que les va a permitir reproducirse y generar viriones o hijos de estos virus para poder infectar más células, ¿sí? Los virus tienen esta capacidad de que no pueden vivir sin un huésped, solo viven usando las células que infectan, ¿sí? La maquinaria celular y el coronavirus afecta a humanos. Bien. El coronavirus es peligroso porque es un virus nuevo, ¿sí? Entonces no se conoce por completo qué complicaciones puede tener a muy largo plazo, dado que hay solo 9 meses de enfermedad. Nuestro sistema inmunológico no lo conoce tampoco. Es muy contagioso, ¿sí? En promedio, una persona que se infecta contagia a 2 a 3 personas más, y sin aislamiento la expansión es exponencial, ¿sí? Y poco controlable. Puede ser letal, alrededor del 3% de las personas que se infectan fallecen. Si sesgamos la población a pacientes de riesgo, ¿sí? Mayores, adultos o pacientes con diabetes o alguna enfermedad predisponente que los tenga de alto riesgo, el porcentaje de mortalidad es mucho mayor. Y que los que son portadores asintomáticos pueden contagiar, por lo tanto es más difícil de controlar la expansión. Perdón, me fui. ¿Cómo se transmite el coronavirus? El coronavirus se transmite de persona a persona, ¿sí? Pero es importante saber que superficies contaminadas también pueden transmitir, pueden transmitir. Entonces, yo miro bien el dibujito, ¿sí? Una persona infectada estornuda y lanza una molécula del virus. Cae en un objeto. Este objeto está infectado, ¿sí? Otra persona que está sana toca ese objeto contaminado. Si no se lleva la mano a la cara, no se va a contagiar. Si se lava las manos, se corta la cadena de contagio, pero si este objeto pasa a otra persona o esa mano contaminada toca a otra persona y esa persona se toca la cara, ya sea los ojos, la nariz, la boca, se va a infectar y esa persona puede de vuelta contaminar otras superficies o otras personas. Por eso, hablar con una persona infectada, que nos salpiquemos con micropartículas de una tos, un estornudo, puede ser suficiente para el contagio. Y de ahí la importancia del distanciamiento social y de lavarse las manos. Bien, una vez que nosotros nos contagiamos, tenemos contacto con el coronavirus, ¿sí? No quiere decir que nos vayamos a infectar, pero lo que tiene el coronavirus es una proteína que se llama S, que viene de spike en inglés, que se traduce como espiga en español, que se une a un receptor que tenemos todos nosotros en un montón de células, en particular las células epiteliales del epitelio respiratorio, ¿sí? De los bronquios y de los pulmones, que se llama AC2, que viene del receptor de la enzima convertidora de angiotensina. La proteína S se une a ese receptor y el virus le permite entrar a la célula, ¿sí? Hay otra molécula que también demostró que es necesaria para que el virus entre, que es la TMPRSS2, que es una proteína, una proteasa, ¿sí? Tiene una función enzimática, no es tan conocida, pero también es importante. Una vez que está adentro de la célula que entró a través de ese receptor, el virus va a usar la maquinaria celular nuestra, ¿sí? Para multiplicarse y generar muchas partículas virales que los va a liberar al exterior y que van a contaminar y a unirse a los receptores de otras células para poder infectar cada vez más células, ¿sí? Bien.
Nosotros, si el que escuchó mi charla se va a acordar, si no, ahora hacemos muy rápido, tenemos un sistema inmunológico, que es nuestro sistema de las defensas, que se va a ocupar de justamente detectar la entrada de estos microbios o partículas que pueden ser nocivas para nuestro organismo, ¿sí? Tenemos una inmunidad adaptativa y una inmunidad innata. La adaptativa, ¿se acuerdan? Para el que no me escuchó, lo repito, es una inmunidad que es muy específica, que es específica contra un solo germen en particular, pero que tarda bastante tiempo en activarse y empezar a funcionar. En el mientras tanto, tenemos un sistema inmune innato que ya lo tenemos desde que nacemos, ¿sí? Que son las barreras epiteliales, el moco que permite que los virus no entren, o las bacterias, algunas células que ya vamos a hablar ahora, que son, digamos, la respuesta que tienen es estereotipada, siempre no es específico contra un tipo de germen, sino que contra todos los gérmenes, virus, bacteria, hongo, parásitos reaccionan igual, y nos permiten defendernos y evitar que nos infectemos o combatir la infección en el corto plazo, y mientras van activando el sistema inmune adaptativo, ¿sí? Entonces, como esto es un virus nuevo, el sistema inmune adaptativo va a estar absolutamente dormido, porque nunca tuvo contacto con el virus, no hay memoria, y va a empezar a actuar el sistema inmune innato. Entonces, la célula, en particular la del alvéolo pulmonar, que se infecta, cuando CENSA se da cuenta de que el virus entró por ese receptor de angiotensina, va a empezar a producir una molécula que se llaman interferones de tipo 1. Estos interferones son citoquinas, son moléculas que interfieren, de ahí la palabra, con la reproducción viral, ¿sí? Estos interferones que liberan al medio, ¿sí? Advierten, son muy, muy, muy importantes para la defensa antiviral, porque van a, primero, en lo que respecta a la reacción inflamatoria, van a empezar a atraer otras células y efectores del sistema inmunológico a ese lugar donde empezó a entrar el virus para tratar de combatirlo. Y por otro lado, van a definir el desarrollo de la respuesta inmune adaptativa a una especificidad antiviral. Bien, dentro de lo que es las células que van a comerse o van a tratar de a detectar el coronavirus en primera instancia, están el macrófago, que es el que se come todo y que va a comer las células muertas por coronavirus o partículas del coronavirus, y la célula dendrítica, que es aquella que se dedica que tiene muchas prolongaciones y va a tratar de detectar partículas para ir a despertar a la inmunidad innata, a mostrarles el coronavirus a los linfocitos, ¿sí? Los neutrófilos son células que la mayoría de ustedes quizás les suena de el que se hizo un hemograma. Los neutrófilos son las células, los glóbulos blancos más, los que más están en cantidad en nuestra sangre. También son mediadores de la inflamación y van a ir y van a generar inflamación en el sitio donde entró el coronavirus. Las células epiteliales, que están en todo nuestro cuerpo, hay epitelio en la piel, epitelio en el tracto gastrointestinal, en el tracto genital, en todos lados, en el pulmonar, respiratorio, tenemos un epitelio respiratorio, generan una barrera, se unen unas con otras, quedan todas unidas y sin dejar que pase nada, porque al haber tanta inflamación, se rompen algunas de esas, el tejido queda susceptible a que alguna bacteria que anda por ahí también entre y se sobreinfecte con una neumonía bacteriana. Entonces, la respuesta normal es que ante cualquier infección viral el epitelio se junte todo uno al lado del otro, para que no queden rajaduras o poros en esa barrera epitelial, para que no entre ningún otro germen mientras yo combato el virus, ¿sí? Bien. Una vez que el virus entra y el sistema inmunológico innato se pone en marcha, durante las horas o semanas va a empezar a hacerse toda inflamación alrededor de donde entró el virus, ¿sí? Además de la célula dendrítica y el macrófago que nosotros hablamos,
empiezan de a poquito a aparecer otras células más capacitadas para lidiar con un virus, que son los linfocitos NK, que están siempre listos para atacar, porque lo que hacen es matar a la célula infectada. No solamente, no matan al virus en particular, que es muy chiquitito y no lo van a encontrar, sino que matan a la célula infectada. Entonces va a haber una célula del epitelio respiratorio que ya no va a estar más. Pero por otro lado, como el virus necesita la célula para multiplicarse y mandar y generar más virus, al matar a la célula infectada cortamos la cadena de reproducción viral. Y los linfocitos T CD8 son también súper específicos contra los virus, también matan a las células infectadas y no al virus en particular, pero tardan más en ser despertados o en ser activados porque necesitan todo un mecanismo de reconocimiento de lo que hablábamos la clase pasada, en las cuales una vez que estén activadas, después, quizás semanas después, van a empezar a matar células infectadas con mucha especificidad, porque son parte de la inmunidad adaptativa. Bien, los linfocitos CD4, hablábamos de los CD8, matan a la célula infectada por el virus. Los CD4 no matan a nadie, pero lo que hacen son el director de orquesta. Van a regular, potenciar y dirigir cómo se van a comportar el resto de las células, ¿sí? Entonces, pero también lo mismo, como forman parte de la inmunidad adaptativa, van a tardar bastante en activarse, reproducirse, multiplicarse y estar en cantidades suficientes para cumplir esta especificidad, esta función de acomodar la respuesta inmunológica. Por eso ahí está la primera fase de inmunidad adaptativa, innata, y luego, después de semanas que tardó el sistema inmunológico en activar la inmunidad adaptativa, van a empezar a funcionar estas células. Los linfocitos B, también parte de la inmunidad adaptativa, son los que fabrican anticuerpos contra las moléculas del coronavirus, en particular contra esta proteína S, que es la que el coronavirus usa para entrar a la célula nuestra, ¿sí? Esta activación del linfocito B, puesta en marcha de la maquinaria necesaria para fabricar los anticuerpos, también puede demorarse bastantes semanas. Por eso es que ustedes escuchan que el diagnóstico no se hace con el dosaje de anticuerpos, porque al principio son negativos y tardan bastante tiempo en aparecer en sangre una vez que ya nos infectamos, y nosotros hacemos el diagnóstico mediante un test que detecta el ARN viral. Quiere decir que el virus está reproduciéndose en nuestro cuerpo todo el tiempo, ¿sí? Hay carga viral, quiere decir que hay mucho material genético del virus dando vueltas en nuestras células del epitelio respiratorio. El test de anticuerpos se puede hacer recién a partir de la tercera semana de infección aproximadamente, y detecta, o sea, sí, detecta que vos te infectaste con el coronavirus, no detecta cuándo te infectaste y, digamos, nos sirve para algo epidemiológico, para decir cuánta población tuvo contacto y cuánta no, pero no para hacer diagnósticos, porque tendríamos que esperar 3 semanas para cada persona que se infectó aproximadamente, y en esas 3 semanas esta persona contagió a medio mundo, ¿se entiende? Bien. Entonces, en la mayoría de las personas, alrededor del 80% de las personas que se infectan con coronavirus van a desarrollar síntomas leves. Vamos a repasar los síntomas de COVID, ¿sí? Fiebre, pérdida del olfato del gusto, dolor de garganta, tos que puede ser seca y puede ser persistente, y menos frecuentemente diarrea, dolor muscular, dolor de cabeza, ¿sí? Estos síntomas que son leves o pueden ser moderados, pero que se limitan a una infección respiratoria alta, ¿sí? Falta del gusto, falta del olfato, tos, fiebre, dolor de garganta, en general es cuando el sistema inmunológico logra combatir el virus rápidamente, ¿sí? Esta unión de las células del epitelio, los neutrófilos, los macrófagos, las células dendríticas, los linfocitos NK, que son los que actúan rápidamente, logran matar las células infectadas en el corto plazo de infección, y el paciente tiene síntomas leves y no evoluciona a una infección más complicada, ¿sí?
Ahora, cuando con un contagio con alta carga viral o una incapacidad del sistema inmunológico de contener el virus en las primeras etapas apenas nos contagiamos, y el virus puede aprovechar nuestra maquinaria celular y empezar a reproducirse e infectar más células, más células, más células, más células de nuestro pulmón o de nuestro epitelio respiratorio. Se genera una batalla entre la cantidad del virus que está consistentemente cada vez más infectando más células de nuestro sistema respiratorio versus todo en marcha todo nuestro sistema inmunológico que va a tratar de combatirlo, ¿sí? Cuando el virus puede escapar la primera barrera de nuestro sistema inmunológico, tiene la capacidad también de extenderse a otros órganos que no son solo el pulmón. Entonces, el daño de estos otros órganos vitales, que son los pulmones, los riñones, el corazón y el cerebro, puede ser por dos causas, ¿sí? Una, que es que el coronavirus encuentre estos receptores AC2, que son los que le permiten entrar a las células, en otras células, de otros órganos, ¿sí? El riñón, el intestino, el corazón, hay un montón de otros órganos de nuestro cuerpo que tienen receptores de la enzima convertidora de angiotensina y que el coronavirus puede aprovechar para unirse y entrar a células de otros órganos que no son el pulmón y invadir otros órganos. Y otro mecanismo de daño por coronavirus a otros órganos que no son solamente el pulmón limitado es la hiperactivación del sistema inmunológico, que tanto tiene ganas de matarlo que libera un montón de mediadores y activa un montón de células, y a veces las ganas y la batalla contra el coronavirus termina haciendo más daño que el coronavirus en sí. A esto se le llama síndrome de activación macrofágica o linfohistocitosis hemofagocítica, dependiendo de la bibliografía, ¿sí? Que son formas extremas de descontrol del sistema inmunitario, ¿sí? El sistema inmunitario está tan ávido de eliminar el patógeno que responde de una manera absolutamente descomunal, ¿sí? Quieren, para hacerlo como en algo que ustedes me entiendan, yo quiero sacar una muela, pero tiro una bomba, ¿sí? Voy a romper toda la boca, ¿se entiende? El ejemplo, que el sistema inmunológico responde tan exageradamente que el daño que genera la inflamación en marcha genera esta tormenta de citoquinas que termina haciendo mucho daño a todos los órganos. Lamentablemente el 20% de los pacientes que se infectan con coronavirus tiene una enfermedad severa. Esto quiere decir que no logra combatirlo en la primera momento de infección. 7% requiere una unidad de cuidados intensivos y un 3% fallece. Y dado que no hay un tratamiento específico para el coronavirus, ¿sí? Lo que se hace son medidas de sostén, corticoides, plasma de convaleciente, asistencia respiratoria mecánica, etcétera. Ayuda, sí, a salvar vidas, pero sin embargo hay pacientes que no mejoran y que fallecen. Lo más importante es prevenir el contagio, ¿sí? Entonces, para prevenir contagio, las medidas que el Ministerio de Salud de la Nación sugiere son mantener la distancia de 2 metros entre persona y persona, limpiar todos los objetos que usemos habitualmente con alcohol o con desinfectantes, no juntarse con seres queridos, ni familiares, ni amigos en reuniones sociales, siempre usar el barbijo, no compartir mate, ni cubiertos, ni utensilios que se llevan a la boca, usar el barbijo o el tapabocas, toser en el codo, en el pliegue del codo, ventilar los ambientes y no tocarse la cara cuando uno con las manos que tocó algo que pudiera estar contaminado. Hoy día hay tanta circulación viral que tendríamos que pensar que todo lo que tocamos puede estar contaminado. Creo que con esto yo voy cerrando, agradezco las preguntas que me quieran hacer y a ver, vamos con... ¿Ya está? ¿Por qué pueden morir personas con COVID sin otras patologías y otras tienen factores de riesgo se salven?
Bueno, a ver, si lo supiéramos estaría en la bibliografía, ¿sí? No se sabe, pero, a ver, yo les puedo dar mi opinión, que no es lo que que es lo que no hay nada escrito sobre el tema, pero probablemente haya una predisposición genética, además de la capacidad que tiene esa persona, aunque no tenga factores de riesgo, de combatir ese virus, dado que hay varias, dependiendo la carga viral con la que se contagia, más la cantidad de receptores de angiotensina que tenga y la capacidad de su sistema inmune de defendernos cuando apenas entra, o a veces el virus es más agresivo y nos ataca y probablemente haya alguna predisposición genética a tener una respuesta más rápida o no tan rápida que hace que el virus se disemina más rápido. Si tengo factores de riesgo y me cuido, ¿podría trabajar? Y bueno, depende. Lo que se aconseja ahora es que pacientes que tienen alto riesgo no se expongan y mantengan el aislamiento social. Depende qué tipo de trabajo hagan. Si pueden trabajar desde la casa, no habría problemas. Pero un trabajo que implica tener contacto, almorzar sin barbijo o con otros que pueden estar contagiados, es ponerse en riesgo de contagiarse, y teniendo factores de riesgo, no está dicho que les vaya a ir peor, pero se sabe que la mortalidad aumenta y por lo tanto sería preferible que se queden en sus casas. ¿Se puede volver a tener COVID 2 veces? A ver, por ahora el Ministerio de Salud no habla de que haya riesgo de recontagios acá en Argentina, pero hay un par de casos descritos. En este caso tenemos que esperar que pase un poco más de tiempo para evaluar si el virus muta de secuencias, entonces como pasa con la gripe todos los años, que nos tenemos que vacunar contra cepas distintas porque el virus va cambiando. Esto por ahora no se ha visto con el coronavirus que haya tantas cepas, así que vaya mutando tan rápido, pero sí se habla de que hay una cepa que viene más de Estados Unidos, otra que viene más de Europa, entonces habría que ver si nos contagiamos con distintas cepas, nos podríamos contagiar 2 veces, pero acá en Buenos Aires al menos no hay muchos casos de recontagio. En general se asume que la tasa de recontagio es muy baja y que no hay tanta chance, que una vez que uno generó una respuesta inmunitaria y quedó memoria contra COVID, estos anticuerpos que quedan dando vueltas, que ya no sirven para defendernos tan rápidamente ante una segunda contagio, o no contacto con el virus, que ni nos daríamos cuenta que nos reinfectamos o que nos contagiamos. Si alguien ya tuvo neumonía bilateral, ¿te hace ser de más riesgo para COVID? A ver, no es lo mismo una neumonía bilateral en un paciente joven que no le dejó ningún tipo de secuela hace un montón de años, que alguien que tuvo varias neumonías y les dejó secuelas. Un pulmón secuelado es un pulmón más propenso a tener un desenlace más difícil con el coronavirus, ¿sí? Acuérdense que la respuesta inmunitaria para el COVID es matar la célula infectada, por lo tanto mata células del pulmón. Cuanto más se disemina el pulmón o cuanto más secuelado está un pulmón, quiere decir que ya en otras ocasiones se mataron más células por otra infección, y ahora van a matarse más células por el coronavirus. Cada vez queda menos tejido respiratorio funcionante que le permita al paciente tener una buena evolución. Así que yo diría que sí, que le da más riesgo, pero bueno, hay casos quizás puntuales que no. ¿Puede ser posible no levantar anticuerpos? Sí, hay pacientes que no hacen anticuerpos, aunque se detectó que en realidad hay memoria inmunológica y quedan células de memoria capaces de reaccionar y de montar una buena respuesta inmunológica frente al COVID ante un nuevo contacto. No todos los pacientes tienen altos títulos de anticuerpos, y algunos hacen anticuerpos quizás y que les baja el título muy rápidamente, y eso no quiere decir que no tengan una buena respuesta. ¿Cuánto duran los anticuerpos? Bueno, depende del paciente. Hay pacientes que les quedan los anticuerpos toda la vida, y hay pacientes que les quedan los anticuerpos por unos meses y ya después se van. Es relativo. Lo importante es que la célula, el linfocito B, que es el que fabrica los anticuerpos,
quede alguno de memoria, porque ante una segunda exposición con el virus, esa célula B va a reconocer el coronavirus y va a volver a fabricar anticuerpos en esta instancia de recontagio o de reconocimiento del COVID. Por lo tanto, no necesariamente es necesario tener un alto título de anticuerpos dando vueltas para considerarme inmune, sino que con una buena memoria celular alcanza para que estar tranquilos que ante un nuevo contagio voy a tener una buena maquinaria para defenderme. ¿Por qué sirve el plasma para otros pacientes? Bueno, el plasma de convaleciente, no entiendo para otros pacientes. Para algunos pacientes, para los de COVID, sirve porque tiene altos títulos de anticuerpos para COVID. Para otros pacientes, en otras circunstancias, el plasma tiene muchísimos otros componentes y para cada caso en particular tendrá algún componente que los pueda ayudar a superar una infección o otras cosas. ¿Por qué los chicos o niños no se contagian? Sí se contagian, los chicos se contagian, lo que pasa es que tienen pocos síntomas. Son muchos portadores asintomáticos que tienen alta carga viral, pero no desarrollan tantos síntomas, porque tienen un pulmón más plástico y no tienen tantos síntomas, y quedan todo en la vía respiratoria, pasa como un resfrío, y probablemente sean pocos, ¿sí?, los que tengan una sintomatología de COVID como nosotros la mencionamos, pero sí se contagian. Lo que pasa es que no se enferman. Tengo asma, fibrosis pulmonar, si tuviera COVID, ¿serviría el ibuprofeno inhalado? Se está estudiando, la verdad que no estoy tan ayornada respecto al ibuprofeno inhalado. Con asma y fibrosis pulmonar, mi sugerencia es evitar el contagio de todas las maneras posibles y quedarse en casa, porque siempre es mejor no contagiarse que probar cualquier cosa experimental, porque todavía no está del todo comprobado que sirva. Hay varios estudios ongoing, pero mejor no contagiarse. Cuando tenemos una enfermedad inmunológica, ¿cómo responde el organismo si se infecta? Tal cual lo hablamos. Responde primero en una primera etapa con inmunidad innata, que trata de combatir el virus ahora espera. Y depende qué enfermedad inmunológica tengan. Si tienen una enfermedad autoinmune, el tema de las defensas va a funcionar tal cual lo hablamos, normal, en general. Y si tienen una inmunodeficiencia, dependiendo qué tipo de inmunodeficiencia haya, entonces va a haber alguna parte de todo este mecanismo que hablamos que quizás no funcione y el paciente está en desventaja respecto de alguien normal. ¿Cómo se hace para activar a nuestro sistema inmunológico? Bueno, el sistema inmunológico se activa, justamente es lo que hablamos en la charla pasada. Mírenme en el canal de YouTube y vamos a hablar de inmunidad activa, de inmunidad pasiva, ¿sí? Nosotros tenemos varias formas de activar el sistema inmunológico. El sistema inmunológico lo podemos activar mediante vacunas, mediante vacunas de gérmenes o mediante infecciones reales, y eso va a generar que se active, que monte una respuesta, que todo esto que yo digo que el sistema adaptativo necesita semanas, lo adelantemos para que ante una segunda infección o contacto con el germen, la respuesta sea mucho más rápida y mucho más efectiva. ¿Cuánto tarda en subir los anticuerpos? Y aproximadamente entre 20 días más o menos, desde el inicio, ¿sí?, hasta que pero depende de cada persona, pero más o menos yo no sacaría anticuerpos antes de los 20 días, porque quizás no los encontramos bien en un título adecuado. Si me cuido, ¿puedo no tener COVID aún si tengo factores de riesgo? Claro. A ver, ya dijimos que el virus se transmite de persona en persona por contacto con personas contaminadas o objetos contaminados. Por lo tanto, si yo me cuido y mantengo la distancia social de 2 metros y me lavo las manos después de tocar cualquier objeto que haya tocado otro, reduzco mucho el contagio. Si usamos tapaboca, más todavía, para no contagiarme, y justamente teniendo factores de riesgo es lo que hay que hacer, no contagiarte. Tengo dermatomiositis, tomo micofenolato y corticoides, ¿me hace tener más riesgo? Sí, porque estás inmunosuprimida. La medicación que me mencionás son inmunosupresores, esto hace que el sistema inmunológico no tenga la capacidad de responder rápido o de manera eficaz ante una infección. En general, la respuesta antiviral no se ve
tan afectada como la antibacteriana, pero igual diría que sí, que tenés más riesgo y te tenés que cuidar como una persona con factores de riesgo. No entiendo los asintomáticos por qué no progresan. ¿Por qué no hacen síntomas? Porque a ver, todo depende de la cantidad de nosotros si nos infectamos con el virus. Si mi sistema inmunológico logra combatir el virus en una primera instancia, no voy a tener tantos síntomas porque no voy a dejar que el virus avance al pulmón. Si yo lo combato cuando está en la nariz, cuando está en el epitelio respiratorio alto, puedo tener anosmia, puedo tener un poquito de tos, puedo tener un poquito de dolor de garganta, pero voy a evitar que el virus se propague a infección respiratoria baja, entonces no voy a tener una neumonía, ¿sí? En general, los asintomáticos pueden tener se llama asintomático, pero puede ser que tuvieron un día de dolor de garganta, después nunca tuvieron nada, o tuvieron un día de tos y nunca más nada. A ellos le decimos asintomáticos, en realidad montaron una respuesta inmunológica contra el COVID, les fue bien y por eso no manifestaron síntomas de gravedad o de enfermedad, pero combatieron al virus igual que los demás, solo que lo hicieron de una manera rápida. ¿Por qué no a todos se les da plasma? Bueno, depende del protocolo del lugar donde estén y para qué esté aprobado el plasma, ¿sí? Hay protocolos que evalúan el uso de plasma como preventivo y hay protocolos que son de plasma, la mayoría de los protocolos son el uso de plasma para pacientes graves en terapia y que ya agotaron todo el resto de terapias como salvataje, ¿sí? Entonces, dependiendo de dónde están y qué tipo de protocolo, se les va a dar el plasma o no el plasma. Si no les dan el plasma y el protocolo es para casos extremos, es porque no considerarán o no cumplirán criterios según el lugar y el protocolo que se use para el uso de plasma, ¿sí? A ver, el plasma es un hemoderivado, viene de los donantes de sangre que tuvieron COVID. Si la gente no dona sangre o plasma, se transforma en un recurso muy valioso y finito, ¿sí? No es que puedo reproducir el plasma. El plasma viene de cada donante, por lo tanto, si nosotros promovemos que la gente que tuvo COVID done plasma, entonces vamos a tener más plasma disponible y no va a ser un recurso tan exquisito o difícil de conseguir y exclusivo para aquellos pacientes que están más graves. Si el plasma tenemos poco porque la gente no dona plasma después de haberse infectado, entonces cada vez tenemos menos y se reserva para casos más extremos o que corre riesgo de vida. Por eso, si conocen a alguien que haya tenido COVID, coméntenle la posibilidad de donar plasma, si no duele, es como una donación de sangre, es un rato y se van, y pueden estar salvando a mucha gente. No todo el mundo puede donar plasma, ¿sí? Primero se les dosa los anticuerpos, porque para que el plasma sirva tiene que tener un alto título de anticuerpos, y además pacientes que tengan algún tipo de riesgo por haber tenido alguna enfermedad infectocontagiosa, bueno, hay un montón de otras situaciones que les impiden donar plasma, ¿sí? Así que no todo el mundo puede, pero igual vale la pena acercarse y preguntar. Hay un montón de lugares que recolectan plasma, ¿sí? Cuanto más gente done, más fácil va a ser acceder a ello en casos no tan grandes. ¿Cómo son los anticuerpos para COVID que se miden IgG o IgM? ¿Cómo se interpreta? Bueno, esto quizás yo no hablé, nosotros el linfocito B, que reconoce moléculas de partículas del COVID presentadas por una célula dendrítica, va a empezar a poner en marcha la maquinaria de síntesis de anticuerpos, se va a diferenciar una célula plasmática que en principio lo primero que va a producir van a ser anticuerpos IgM, ¿sí? Los anticuerpos IgM son moléculas muy grandes. Son moléculas grandes que se llaman pentaméricas, que son anticuerpos pesados y que son anti-COVID, ¿sí? Que no pasan ciertas barreras, ¿sí? Y una vez que
el linfocito secreta el IgM, que la IgM positiva marca una infección reciente, porque es lo primero que secreta, ¿se entiende? Se va a empezar a diferenciar y va a empezar a secretar una molécula de anticuerpos, que es la IgG, que es mucho mejor, porque digamos, es como es una especialización, ¿sí? Va a secretar de IgM, va a pasar a secretar IgG, que es más liviana, es una molécula más chiquita, y que va a poder llegar a todos los lugares del cuerpo con más facilidad y va a poder producirla en mayores cantidades. La IgM hace un pico cuando apenas empieza el linfocito B a producir, después empieza a subir la IgG, y la IgG es la que puede persistir por bastante tiempo en plasma, y la IgM en algún momento va a bajar, ¿sí? La IgG, en realidad la especificidad que tienen de ambas son las mismas, son las dos anti-COVID, así que, ¿dónde estaba? Se interpretan que la IgM es una infección más reciente, la IgG marca infección pasada o infección no tan reciente, pero igual pueden dar las dos positivas porque se vio que en el COVID la IgM también tarda un poco en bajar. ¿La alergia puede hacer que el COVID sea más fuerte? La verdad que no está definido como un factor de riesgo, ¿sí? Lo que pasa es que la alergia puede, si tenés rinitis alérgica, puedes tener síntomas, síntomas que empeoren los síntomas del COVID, la rinorrea, la oclusión nasal, los estornudos, ¿sí? Y si a eso le sumas la anosmia y la tos y todo, puede estar empeorada, pero no es que sea factor de riesgo para que te vaya peor con el COVID. Puedes ser alérgico y no tener ningún, o incluso asmático, y si estás bien controlado, cursar un COVID leve. Si tuve COVID, ¿me voy a tener que vacunar? Y no creo, pero veremos, porque si te empiezan a detectar que hay otras cepas, quizás en un futuro sí. ¿Por qué tomar solo paracetamol? Bueno, hoy día en realidad no es que solo paracetamol, lo que pasa es que, como yo dije, no hay un tratamiento específico para COVID. Todo lo que se da es de sostén. Si yo lo que quiero es desinflamar y bajar la fiebre, el mejor antifebril es el paracetamol. Pero no voy a estar haciendo ningún tratamiento específico, ¿sí? Y dado el riesgo de intoxicación con otros analgésicos o de interferencia, etcétera, el paracetamol es lo que nosotros consideramos lo más seguro. Pero no es que nadie puede tomar otro analgésico, solo que uno quiere no enmascarar la curva térmica, no generar, digamos, no enmascarar otros síntomas para poder detectar un paciente que pueda llegar a estar grave antes de que se ponga grave, ¿sí? Si por un cáncer no tengo ganglios, ¿tengo menos inmunidad? No necesariamente, no tendrás inmunidad en esa zona, en el sentido de que el ganglio es la casa de los linfocitos. Si, por ejemplo, para dar un ejemplo, porque no sé a qué cáncer se refiere, pero me imagino que si es un cáncer de mama y te sacaron los ganglios de la axila, si yo me infecto, me corto, me pincho una mano, me entra una bacteria por la mano, las células dendríticas que van a reconocer esa bacteria que entra por la mano van a viajar por los ganglios linfáticos hasta los ganglios más próximos, ¿sí? El ganglio más próximo sería el de la axila y vos no lo tenés, van a ir al del cuello o al subclavicular, etcétera, y van a tardar más en llegar. Entonces la respuesta, si llega a haber una infección en esa mano, va a ser un poquito más lenta o más retardada. Pero no quiere decir que en el resto de los ganglios no funcione bien y que si entra algo por la boca, los ganglios son los de las amígdalas, ¿se entiende? Dependiendo qué cáncer tuvo y qué ganglio se sacó, nosotros tenemos un montón de postas donde van parando los linfocitos, y en general cuando es una cirugía localizada sacan un conglomerado de ganglios, pero dejan un poquito más allá, un poquito más acá, hay otras postas donde hacer base, así que no debería tener muchas complicaciones. ¿Tomar aspirina es correcto? Bueno, a ver, se vio que el COVID aumenta un riesgo de tromboembolismo pulmonar y de TEP porque genera un estado protrombótico solamente por la inflamación que genera, y la aspirina podría ser
está bien, no digo que no, pero no está indicada en todos los pacientes, a eso me refiero. ¿Qué tratamiento hay? Ya lo dije, no hay un tratamiento específico, todo lo que se da es de sostén. ¿Qué pasa con la vacuna? Yo también me pregunto, ¿qué pasa con la vacuna? Y están en fases experimentales, están súper avanzadas, ojalá que salgan alguna que de verdad no muestre efectos adversos importantes lo antes posible, porque eso va a permitir un cambio en esta nueva normalidad que tenemos, que es bastante incómoda. El enfisema, ¿usa corticoides? No, depende, a ver. Eso cada persona con su neumonólogo. Si es un enfisema que no tiene reactivaciones, lo mejor es que no reciba nada y que no fume. Si es un enfisema que está muy inflamado, se dan corticoides en principio inhalados y si no, vía oral si tiene alguna reactivación aguda grave. A ver, la medicación biológica si tenés COVID se suspende. Qué buena pregunta. A ver, depende qué biológico, pero me imagino que se están refiriendo a algún anti-TNF o algo así. Si es un COVID grave, yo lo suspendería, pero eso igual, en realidad no les voy a decir que lo suspendería, le diría, lo tienen que hablar con su médico, porque cada paciente lo recibe por algo distinto, cada paciente tiene una necesidad diferente y dependiendo cada uno hablaría con el médico que se lo indicó, si es reumatólogo o hematólogo o cualquier otra especialidad por la cual reciben un biológico, para ver qué hacer en el caso de que tuvieran COVID. Si es un COVID leve, no suspendería nada, y si es un COVID grave, lo hablaría con el médico. Comprar comida por delivery puede tener virus. Siempre igual es mejor ponerle un poquito de alcohol y limpiarlo antes de abrirlo, porque no sabemos si el pobre delivery estaba contaminado. El virus entra por la comida. Si la comida está bien cocinada, si bien cocida, no, porque se destruye con las altas temperaturas. Pero tiene que ser, digamos, no es que esto del verano y el invierno y de lo que hablaba, o sea, no es que la temperatura ambiente, ¿sí? El virus en verano también se contagia y replica. Digo, si yo cocino, hiervo una comida o la cocino al horno o a la parrilla o bien cocinada, que a temperaturas muy, muy altas, el virus se muere. Entonces, siempre comer carnes y todo bien cocido, incluso por el riesgo de contagio de otras enfermedades que van por carne cruda o comida mal lavada. Los asintomáticos tienen igual cantidad de anticuerpos que aquel paciente que requirió el uso de oxígeno, y a veces sí, o incluso a veces más, cada paciente es diferente, ¿sí? El título anticuerpos igual no es correlativo a la gravedad de la enfermedad. ¿Quién puede donar plasma? ¿Todos? ¿Hay alguna contraindicación de donar? Sí, pacientes que tengan hepatitis virales no pueden donar, pacientes que tengan problemas de... hay un montón de contraindicaciones, embarazadas no pueden, pacientes menores de 50 kilos no pueden donar. Las indicaciones de donar son las mismas que cualquier donación de sangre, ¿sí? Ahora, drogadictos, endovenosos no pueden, sí, para donar, en principio se hace un test para ver si la cantidad de anticuerpos que uno tiene es suficiente o alcanza un umbral mínimo para que justifique sacarles plasma a ese paciente y que ese plasma vaya a servir en otro que se le dé. ¿El plasma es para los casos más graves? Bueno, sí, a ver, en principio la mayoría de los protocolos lo usa para los casos más graves, porque es un recurso que es valioso y que no tenemos mucho, no hay mucho. Si tuviéramos mucho plasma, probablemente los protocolos se ampliarían a pacientes no tan graves. Pero dado que es un recurso escaso, lo reservan para los casos más graves. Si tuve COVID, ¿por qué me tengo que seguir cuidando? A ver, si todos tuvimos COVID, por el que todavía, como es una infección nueva y no se sabe bien, hoy día, a ver, quiero ser clara, hoy día los criterios por una cuestión epidemiológica y de cantidad de contagios, uno le detectan el COVID con un hisopado con PCR, le dicen que es positivo, lo dejan 10 días en la casa y después le dan el alta epidemiológica. Antes
se hacían nuevos hisopados y hasta que no negativizaban no te daban el alta. Y quizás pasaban 3 meses. Entonces, de 3 meses a 10 días es probable que muchos de estos pacientes que tienen alerta epidemiológica no sigan teniendo viremia, ¿sí? Que no contagien mucho, pero igual es preferible pedirles que se sigan cuidando. Además de que, como no se sabe muy bien la evolución de la enfermedad a largo plazo y si va a existir o no la posibilidad de recontagios, hoy nos cuidamos todos por igual. ¿El virus puede estar en la ropa o en el calzado? Sí, por eso el calzado es mejor dejarlo afuera o aparte y la ropa ventilarla bien, ¿sí? No guardarla en el placar con toda la ropa. Si yo toda la ropa que yo traigo de la calle, la dejo ventilar afuera y después la adentro, ¿sí? O le pasas alcohol también, o la lavas en el lavarropa. Podés, ay, no entiendo la letra, enumerar cuáles son los factores de riesgo. Bueno, factores de riesgo son cualquier enfermedad pulmonar grave, ¿sí? No asma, pero sí EPOC o haber tenido neumonías con secuelas pulmonares, pacientes diabéticos en particular, tanto los insulinos requirientes como los que no, pero que no estén bien controlados, pacientes inmunosuprimidos, embarazadas, bebés muy chiquitos, lactantes, personas trasplantadas, personas con enfermedades autoinmunes o que usen inmunosupresores por alguna enfermedad que los requiera, pacientes en tratamiento oncológico con quimioterapia o algún tipo de tratamiento que disminuya la capacidad del sistema inmunológico de responder, pacientes que tengan enfermedades oncológicas, pacientes postrados o con algún tipo de malformaciones cardíacas, ¿sí? Ahí ya entra más lo pediátrico. No me los acuerdo todos, pero más que nada la obesidad es un factor de riesgo. Vamos a tratar de hablar de los más frecuentes: obesidad, diabetes, EPOC, la edad mayor de 65, tener alguna enfermedad crónica, ¿sí? Usar fármacos, ¿no? ¿Es verdad que las mujeres que han tenido hijos o embarazos no pueden donar? Puede ser, pero no estoy tan al tanto. Eso depende de quién recolecta, les van a decir bien. No estoy muy segura. ¿El rituximab ataca peor el virus o ayuda al tratamiento? El rituximab es un biológico que ataca las células que son los linfocitos B, que son los que fabrican los anticuerpos, ¿sí? Pacientes en tratamiento con rituximab, esa parte de la inmunidad, que es el linfocito B que va a fabricar anticuerpos, no las va a tener. No quiere decir que no puedan tener una respuesta antiviral, porque los linfocitos T, los NK, los macrófagos, los neutrófilos, las células epiteliales, la célula dendrítica, todo eso funciona perfecto, ¿sí? Porque lo que tiene rituximab es que es específico contra el linfocito B. Pero este paciente que recibe rituximab no va a fabricar anticuerpos, no va a tener anticuerpos a largo plazo ni a corto plazo, ¿sí? Y no va a tener la capacidad de defenderse con anticuerpos. La verdad es que contra el COVID, el anticuerpo es un mecanismo de defensa más, pero no es el único, porque tenemos linfocitos TCD8 y NK que destruyen las células infectadas y cortan la replicación viral. El paciente que recibe rituximab sí está con mucha desventaja o más predispuesto a infectarse con bacterias capsuladas como neumococo, haemophilus, estreptococos y otras bacterias que infectan los pulmones y que dan neumonías bacterianas, porque el mecanismo por el cual nosotros nos defendemos de un neumococo es la producción de anticuerpos y no mucho más. Entonces, al no tener la capacidad de fabricar anticuerpos, estos pacientes tienen más riesgo de neumonías bacterianas, ¿sí? Digo, haber recibido rituximab los tienen un mecanismo menos de defensa contra el virus, pero por suerte, para defendernos contra el virus tenemos otras herramientas al cual el rituximab no modifica. ¿Existe el falso negativo? Sí. Existe el falso negativo porque puede ser que yo tenga
poca replicación que el hisopado se haga muy temprano, entonces no llegué a tener tanto material genético. Sí, si estoy recién infectada, puede ser que todavía no haya demasiada carga viral detectable suficiente para que el sistema de PCR lo pueda detectar, y a los 2-3 días tenga la carga viral alta y me lo hago de nuevo y me da positivo. Eso es un falso negativo. Estaba infectada, pero no tengo suficiente carga viral. ¿El IgG puede tener falsos negativos? A ver, en realidad no es que es falso negativo o falso positivo. A ver, el IgG puede no estar y yo haber tenido igual, porque la inmunoglobulina puede bajar la curva, y si yo ya lo tuve, hice una curva y después me desapareció, quizás al año no tengo IgG contra COVID. Lo importante es que haya un linfocito B que tenga memoria, y que cuando yo me encuentre de vuelta con el coronavirus, ese linfocito B los vuelva a fabricar los anticuerpos, ¿sí? Ante una segunda infección, esta producción impuesta en marcha es mucho más rápida y no necesita estas semanas de las cuales yo hablaba en la presentación, que sí pasa cuando el virus es nuevo, porque nunca hubo contacto con el virus, tarda semanas en activarse, pero cuando ya tuve, si me quedó el linfocito de memoria, aunque no tenga dosaje de IgG dosable en plasma, ante una segunda exposición, mis anticuerpos pueden aumentar en el momento de la reinfección, y no necesariamente implica falso negativo. El amonio cuaternario desinfecta la ropa. Sí, es un desinfectante, no lo tomen. Sí, es un desinfectante que es suficiente para el virus, ¿sí? Tanto como el alcohol o el agua con jabón. No. El asma es un factor de riesgo. Bueno, lo sacaron como factor de riesgo. Yo me gustaría decirles, el asma tiene varias categorías de asma o clasificaciones, ¿sí? El asma intermitente, el asma persistente, leve, moderada y severa. El asma intermitente, que es aquel que tiene menos de 3 episodios de asma por año, que solo usa salbutamol cuando le pasa, no es un factor de riesgo. El asma leve o moderada, que están bien controladas porque usan sus inhaladores preventivos y no tienen exacerbaciones durante el año, no son factores de riesgo. Un asma severa que no está bien controlada y que tiene muchas exacerbaciones, polimedicado, lo consideraría un poco de riesgo, pero habría que ver el estado general del paciente. Los pacientes con trombosis o trombofilias tienen más riesgo no de infectarse y no de evolucionar mal, porque son mecanismos diferentes, ¿sí? No es lo mismo el paciente que... O sea, el riesgo de tromboembolismo pulmonar que genera el COVID es por inflamación, y no por la trombofilia, o no es que empeora la trombofilia, así que yo eso lo separaría y no lo pondría como factor de riesgo. ¿No hay más? No hay más. Bueno, me encantó haber tenido la charla con ustedes, espero que les haya gustado. Nos veremos en la próxima, ¿sí? Y cualquier cosa pueden volver a ver esta charla, si les quedaron dudas, en el canal de YouTube la van a subir. Les mando un beso grande.